al mensaje. Gálatas capítulo 1. Desde el verso 6. Amén. En adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 5, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Sabemos que el mundo dice los hechos de los apóstoles. No, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. Entonces, desde el verso 35, Hechos capítulo 5, verso 35. Luego dijo varón israelita: mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Esto era Gamaliel, uno de los mejores maestros en su tiempo. Amén. Porque antes de estos días se levantaron Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Amén. Entonces, el verso 29, 5:29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios ante qué, a los hombres. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios ante que a los hombres. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo fui el director. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado: el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Amén. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. ¿Cuál es el evangelio prohibido? El evangelio de la Iglesia Católica, Metodista, Bautista, Pentecostal, Luz del Mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigo de Jehová, Mormones, y etcétera, 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 etcétera. Ese no es el evangelio prohibido. Ese es el evangelio que avalan, que el evangelio que ellos ven que es el verdadero evangelio. Pero el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. El evangelio prohibido lo predicó Abel, predicó Sem, lo predicó Abraham, Isaac, Jacob, Amós, Jeremías.
Ezequiel, Jonás, Noé. El evangelio prohibido es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero, el evangelio prohibido, que está conforme a la Biblia, es el verdadero evangelio. Pero lo prohíben. ¿Cómo ve el mundo el verdadero evangelio? El Dios Trino, que predica la Trinidad, que pone mujeres pastoras, mujeres sacerdotas, podemos decirlo así, ¿verdad? Ese es el verdadero evangelio para la mayoría. El falso evangelio es el verdadero evangelio. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que trajo el evangelio verdadero, le prohibieron, ¿sí o no? Los apóstoles en Hechos 5:29 le prohibieron. Le dijeron, no hablen más en ese nombre. Por eso Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres, ¿sí o no? Entonces el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. El verdadero evangelio es el verdadero. El verdadero evangelio es el evangelio prohibido. ¿Sí? Por eso le leí de Gálatas. Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Y el evangelio pervertido es que la mayoría de las religiones creen el evangelio falso, no el evangelio verdadero, porque por eso hemos titulado el mensaje, el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Si vemos las iglesias, ¿verdad? La iglesia católica no es cristiana, Dios no le dice cristiana, hubo un tiempo que ella fue cristiana. Las denominaciones, tampoco Dios le llama cristianas. Apocalipsis 17:5 dice, la gran ramera, la madre, si es madre porque tiene hija, la madre de la ramera. ¿Quiénes son hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigos de Jehová, mormones, cuadrangular, luz del mundo, y etcétera, 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 etcétera. Son hijas de la iglesia católica. O sea, Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, son hijas. Y muchos de este mensaje se han convertido en hijas de la iglesia católica. Y en hijas en denominaciones se han convertido. ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra. Amén. Dice, el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. ¿Ve? ¿Por qué Caín mató a, vamos al principio, por qué Caín mató a Abel? Por el evangelio prohibido. ¿Quién tenía el verdadero evangelio? Abel. ¿Quién tenía? Caín dijo, voy a matarlo para prohibirle que Abel predique este evangelio. Y por eso que Caín mató a Abel. Porque Caín creía que el evangelio de él era verdadero, cuando en realidad el evangelio de Caín era falso. Porque el verdadero evangelio está conforme a la Biblia y por revelación. Por eso en Mateo 16, verso 17, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del infierno? Las iglesias. Son las puertas, las iglesias sin revelación. Son las puertas del infierno. Las iglesias con revelación, el evangelio prohibido. Por eso que los profetas fueron muertos. Los apóstoles fueron muertos. Los 7 mensajeros fueron perseguidos. ¿Ve? Y aún la novia va a ser aborrecida. ¿Ve? ¿Por qué? Por el evangelio prohibido. ¿Y cuál es el evangelio prohibido? El evangelio que tiene revelación. Amén. Es el evangelio prohibido. El evangelio de la novia es el evangelio prohibido, de la verdadera novia, porque sabemos que en el mensaje están las 3 clases creyentes. Su actitud, mi actitud, dirá cuáles de esas 3 clases creyentes somos nosotros. Amén. El mensaje está el ministerio falso, el ministerio quíntuple falso. Eso lo explica el hermano Graham en el mensaje La estatura de un varón perfecto. Él dice, hay un ministerio quíntuple verdadero y hay un ministerio quíntuple falso, ¿sí o no? Amén. El mensaje, el evangelio prohibido, creemos que son las denominaciones, ¿verdad? Que son los ateos, que son no, el evangelio prohibido son los mismos llamados cristianos. Cuando el Dios de la gloria, que traía el verdadero evangelio, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra evangelio
significa buenas nuevas o buena noticia. Se refiere a un mensaje cristiano. Eso significa evangelio. La palabra prohibido significa que algo no está permitido, autorizado, está vetado por una autoridad o norma. ¿Usted cree que el evangelio prohibido, quién tiene este evangelio prohibido? La primera que prohíbe este evangelio es la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Y después las hijas prohíben este evangelio. Y muchos de este mensaje prohíben este evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Por eso en Mateo 11, 25, 26, 27 él dijo: te alabo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Es una revelación. Cuando alguien tiene el evangelio, revelación, es para los que no tienen revelación, es un evangelio prohibido. Dicen: cuidado, cuidado. Lo dice la Iglesia Católica: cuidado con ese grupito que creen que vino un tal profeta por ahí, un tal William Branham. Cuidado con ese grupo. Las denominaciones, cuidado, que anda un grupito por ahí que creen tal profeta William Branham, que dicen que las mujeres no pueden ser. Todo lo más las mujeres pastores dicen: cuidado con esa cesta diabólica. Cuidado, que andan diciendo que nosotras las mujeres no nos usa Dios. Cuidado con ese grupo, que eso es del diablo. Y muchos de este mensaje también nos etiquetan. ¿Qué dicen? Cuidado con ese grupito que anda diciendo que la edad de la Odisea terminó. Cuidado con ese grupito que anda diciendo que el séptimo sello fue revelado. Cuidado. Tengan cuidado con esos hermanos. Incluso, ¿verdad? Hay hermanitos que van a visitar hermanos, están llenos de amor y van para las reuniones, aniversarios, y ya los tienen etiquetados. ¿Qué dicen? Que ellos andan ahí, pero ya los tienen etiquetados. El mismo líder dice: cuidado con ese hermano, que ese hermanito viene, tengan cuidado, oye, no hablen mucho con él. Ese hermanito está contaminado. Cuidado. Cuidado, que ese hermanito lo que viene es tratando de que el séptimo sello, estamos dentro del lado de la Odisea, hermano, no, esos son espíritus. Trátenlo bien, pero cuidado. Si llega a hablar doctrina, me llaman a mí, oyeron. Si empieza a hablar, me llaman a mí, yo soy el pastor, yo sé cómo voy a callarlo. Por eso Pedro dijo: es menester obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Amén. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1, 11 y 12, lo mismo ahorita, dice Pablo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Por eso Pablo fue decapitado por el evangelio prohibido. Lo prohíbe la Iglesia Católica, lo prohíbe las denominaciones, y mucho de este mensaje prohíbe el evangelio prohibido. Prohíben que el pueblo tenga revelación, ¿sí o no? Que el pueblo crezca. Están como los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Qué dijeron ellos de Jesús? Que Jesús era el verdadero evangelio. Jesús es la palabra. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí o no? Juan 1:14: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. Pero Dios se crió un cuerpo, un tabernáculo. Hebreo 10:5: se apropió un cuerpo. San Juan 2:19, 20, dijo: en 3 días destruiré este templo. Los escribas, los fariseos, Salomón duró 46 años para construirlo, y tú lo vas a destruir en 3 días. Dice la Biblia que él hablaba de su cuerpo. Amén. Entonces, el evangelio prohibido es cuando la persona tiene revelación. ¿Cuál es el evangelio prohibido? El verdadero evangelio. La mayoría de las iglesias bautizan en Mateo 28:19.
¿Ve? Mateo 28 y 18, él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si hay otro Dios, ¿dónde está el poder? Porque potestad es poder. ¿Sí o no? Y él dijo, ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no en los nombres, en el nombre singular. Por eso Pedro en Hechos 2:38 dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? El evangelio prohibido. ¿Por qué? Porque de manera dice los trinitarios están errados porque se bautizan en los 3 títulos. No hubo un hombre o una mujer que se bautizaran en los 3 títulos. Lo solo Jesús, dice el hermano Braja, están errados porque ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ambos están errados. El evangelio prohibido es el verdadero evangelio. Por eso en San Juan 4:24 él dijo, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. La mayoría de las religiones adoran a Dios en espíritu, saltan, brincan, hablan en lengua, pero no lo adoran en verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. Amén. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Ese es el que prohíbe. ¿Por qué prohíben a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ves? Y no, el verdadero bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, esos son títulos, aposentos, atributos, manifestaciones de un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad. ¿Ah? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Amén. No hay más Dios, un solo Dios con 3 manifestaciones, 3 atributos, 3 aposentos, 3 títulos. Amén. Entonces, el evangelio prohibido lo tuvo Abel. El evangelio prohibido lo tuvo el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Jonás, Noé, Jeremías, Amos, Ezequiel. Todos los profetas tuvieron el evangelio prohibido. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo decapitaban? Porque era el evangelio prohibido. ¿Por qué crucificaron al Dios de la gloria? En la carne, no, porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. El cuerpo que se crió. ¿Por qué lo crucificaron? Porque era el evangelio prohibido. Hicieron, Pedro le dijo, es menester. Por eso Gamaliel, ¿verdad? Uno de los hombres más sabios en ese entonces dijo, dejen estos hombres porque si es de Dios se van a encontrar luchando con Dios. ¿Sí o no? Amén. Y Pedro le dijo, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos dijeron, dejen de hablar de ese nombre. Ese es el evangelio prohibido. Por eso que en Lucas 12:32 el Señor dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre los ha placido darnos el reino. Amén. El evangelio prohibido en la Iglesia Católica. Las denominaciones y muchos de este mensaje tienen el evangelio prohibido. Le prohíben. Cuidado con esos hermanitos. Cuidado. ¿Eh? Por eso el evangelio Hechos 20:30, Pablo dice, de vosotros mismos saldrán hombres corruptos que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos. ¿Con quién andaba Jesús? Con Judas. Y ambos tenían el nombre por la misma letra. Judas, Jesús, Judas. ¿Sí o no? Ambos eran hombres, pero uno era Dios y el otro era el diablo. San Juan 6:70. No escogí yo a vosotros dos y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. Así. ¿Sí? Entonces, no que el evangelio de Jesús era falso porque andaba Judas, no.
Jesús era el verdadero evangelio. El evangelio prohibido lo cargaba era Judas, porque Judas fue el que lo vendió, ¿sí o no? Hoy la religión que vende más a Jesús es la Iglesia Católica. Las denominaciones venden, y muchos de este mensaje venden a Jesús. Creemos que nada más fue vendido allá, no, también hoy lo venden. Allá lo vendieron por 30 monedas de pieza, pero hoy lo venden en dólares, en euros. No hayan cómo vender a Jesús, ¿sí o no? Hoy crucifican a Jesús, así predicó Dios a través del hermano Branham, un mensaje. Acusación. Hermano Branham dice, hoy lo crucifican como la palabra. Hoy han agarrado el evangelio. La primera que lo agarró de comercio fue la Iglesia Católica. Y después las denominaciones, pacto con Dios, siembra hermano, siembra hermana. Si tú no donas el carro, si tú no donas el vehículo, si tú no das dólares, euros, Dios ama al dador alegre. Meten psicología. Comercian como la Iglesia Católica, comercian con armas. La Iglesia Católica inventó el purgatorio, inventó la primera comunión, las misas. ¿Qué más? Etcétera, etcétera, tiene la Iglesia Católica. Entonces, Dios en estos 2000 años, Dios ha enviado 7 mensajeros conforme a la Biblia. Amén. Amén. Y esos 7 mensajeros trajeron el evangelio prohibido. ¿Quién trajo el evangelio prohibido? El que primero trajo el evangelio prohibido, que le prohibían, fue Pablo. 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Martín Lutero. 1520 a 1750. Número de gracia, número 5. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan, pues 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1909 a 1965. ¿Sí o no? Sabemos que la edad de la Odisea empezó en 1906, en la calle Insucia, con William Simon, hombre de color. ¿Sí o no? El avivamiento pentecostal, los genuinos pentecostales, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? 1906 a 1963 dura el avivamiento pentecostal, la restauración de los dones. ¿Sí o no? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? 1906 en la calle Isusa empieza la edad de la Odisea. Termina en 1963. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde lo dijo? Apocalipsis 16. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Entra el ser eterno en 1963. Amén. Amén. Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Amén. ¿A quién se lo dio? Al 7º mensajero. Todos los misterios fueron revelados. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todos los misterios fueron revelados. Amén. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros gentiles. Y esos 7 mensajeros le prohibieron hablar del evangelio. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Cada uno de ellos trajo un mensaje conforme a la palabra de Dios. A su debido tiempo, ¿sí o no? Entonces, el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Eso lo prohibieron a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, a hermano Branham. Hoy el evangelio prohibido fue el que trajo William Mario Branham.
Hoy el evangelio prohibido es el que está predicando la novia. Ese es el evangelio prohibido hoy. Hasta para los del mensaje. Si no tienen revelación, ellos van a prohibir. Cuidado ese hermano. Cuidado ese hermano, no lo subimos al púlpito, eso es una falsa doctrina. Si lo que predica ese hermano es una falsa doctrina. Ese pastor que ustedes tienen, ese pastor es falso. Sí, a veces hasta la misma familia le llega y dice, no, hermano, vaya más ahí, no se congregue más con ese hermanito. Ese hermano es diabólico. Mire, mi pastor dice que ese hermano está errado, hermano. Hermano, ¿cómo ese pastor vive diciendo que la edad de la Odisea terminó? Ese pastor dice que el séptimo sello, hermano, el séptimo sello no ha sido revelado. ¿Sí o no? Para ellos no ha sido revelado. Por la gracia y la misericordia de Dios, para nosotros sí. ¿Sí o no? Ah, sí, por eso es una revelación. Que solamente Dios se la puede dar al individuo. Después que usted tenga esa revelación, nadie se la puede sacar del corazón. Amén. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos, mi camino. Si le dijeron al Dios de la gloria, al verdadero evangelio le dijeron loco, brujo, príncipe de los demonios. ¿Sí o no? Lucas 12, 24. Los escribas, los fariseos. No eran ateos, no eran comunistas, no eran políticos. Los escribas, los fariseos. Lucas 12, 24. Creo que está ahí. Mateo 12, 24. Mateo 12, 24, perdón, me había equivocado. Dije Lucas 12, 24 y es Mateo 12, 24. Yo me equivoco, pero Dios no. Pero vamos a leer desde el verso 22, amén. El hombre se equivoca, Dios no se equivoca jamás, Dios es perfecto. Amén. Nosotros todos los días aprendemos, Dios no aprende porque Dios es perfecto, amén. Amén. Lucas 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, las religiones de ese día dijeron, este echa fuera los demonios. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido, ¿sí o no? Verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Amén. Satanás no puede echar fuera a Satanás porque son demonios, ¿sí o no? Entonces, el evangelio prohibido. El evangelio prohibido lo trajo Abel. ¿Por qué el evangelio prohibido? Porque es revelación. ¿Qué llevó Abel? Abel llevó un corderito, ¿sí o no? ¿Qué llevó Caín? Un altar de fruta. El evangelio aprobado era el de Caín, que es el evangelio aprobado hoy nuevamente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El diablo también es el mismo. Desde allá desde el cielo, Génesis 12:7, una gran batalla. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Amén. Amén. Continuó esa batalla en Génesis. ¿Quién no trajo revelación? Caín. ¿De quién era hijo Caín? Del diablo. Primer epístola de San Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, Abel, Hebreo 10:4 dice, por fe. ¿Qué fe es revelación? Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién tenía la verdadera religión delante de la humanidad? Caín. Porque Caín llevó fruta. Caín llevó patilla, melón, manzana, pera, uva,
cambur, plátano. Caín llevó un altar hermoso y un altar oloroso. ¡Ay, qué rico ese! Ese Caín sí es un verdadero cristiano. Ese Abel, un falso cristiano, porque Abel lo que lleva es un cordero y el cordero lo que bota es sangre. Dios mío, ¿quién le diría a ese muchacho que llevara ese cordero? ¿Ah? Abel no tenía la Biblia literal como nosotros la tenemos. No tenía pendrive, no tenía chip, no tenía computadora. ¿Ve? Abel tenía revelación. Amén. Que eso es lo que tiene la novia, revelación. Amén. Y por eso es el evangelio prohibido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el verdadero cristiano lo van a buscar para matarlo. La novia va a ser perseguida, ¿sí o no? ¿Quién la va a perseguir? ¿Los ateos, los comunistas, los políticos? No, la va a perseguir los llamados cristianos. ¿Quién era Abel? Un ateo. Perdón, que era Caín, un ateo. Abel era un cristiano. Amén. Abel era el verdadero cristiano, pero Caín, ¿qué era? Un ateo, comunista, libre pensador, un político, ¿qué era Caín? ¿Ah? ¿Ah? Un cristiano. ¿Eh? ¿Y a quién mató? A su hermano. ¿Sí o no? ¿Quién es la que ha matado más gente, más cristiana aquí en la tierra? Los guerrilleros, los comunistas, los terroristas. ¿Qué organización aquí en la tierra ha matado más cristianos? La misma iglesia llamada cristiana. Desde el 606 a 1586 la iglesia católica mata 68 millones de ¿qué? De cristianos, de protestantes, cristianos, ¿sí o no? ¿Quién lo mató? La iglesia católica romana. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, la iglesia católica mata 6 millones de judíos, ¿sí o no? Holocausto judío, genocidio judío. No, eso fue Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, pero ¿quién le echaba el agua maldita? Eso no es agua bendita, eso es agua maldita. ¿Quién le echaba el agua maldita? La iglesia católica romana. ¿Sí o no? San Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, el asesino más grande del mundo es llamado cristiano. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? Un ateo, comunista, un guerrillero, un político, un libre pensador. Lo entregó uno llamado cristiano. ¿Quién va a aborrecer a la novia por la revelación que Dios le está dando? ¿Quién la va a obedecer? Los mismos que están dentro del mensaje. Los que no tengan revelación van a aborrecer y a odiar a la novia. Sabemos que la iglesia católica nos aborrece y nos odia. Sabemos que las denominaciones también, pero aún los de adentro son los que más nos odian, más nos aborrecen. Y cuidado con ese hermanito, no, hermano. Cuando se juntan con otros pastores, dicen, hermano, cuidado, si llega por allá, siéntelo allá a escuchar. Ni se le ocurra dar el púlpito, hermano, porque ese hermano cae un demonio, una secta diabólica. Los mismos del mensaje. Y tiene que ser así, porque ¿quién traicionó a ver? ¿Quién lo mató? Su propio hermano. ¿Quién traicionó a Moisés? Sus propios hermanos, Coré, Datara, que eran hermanos de Moisés, eran de la misma tribu, ¿sí o no? Del mismo pueblo, ¿sí o no? ¿Quién vendió a José? Su propio hermano. Lo vendieron por 20 piezas de plata, ¿sí o no? Amén. Siempre son los de adentro. Nosotros creemos que vamos a hacer, no, nosotros nos aborrecen y nos odian los mismos de adentro que no tienen revelación. ¿Por qué? Porque en el mensaje hay sectas diabólicas. Tenemos a Félix Cocú, William Soto Santiago, tenemos los brahamistas, tenemos los de la cinta. Dentro del mensaje se han desviado. ¿Ve? Y ellos odian al ministerio quíntuple. ¿Y quién puso el ministerio quíntuple? Nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:11. El mismo Dios. Oigan esto que nos dice Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, nadie, Pedro, nada de eso. Él dice, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿sí o no?
Efesios 4 dice, para edificación del cuerpo, para edificación de los santos, para edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es el mismo Dios. Ahora, ¿qué agarra el diablo? El diablo agarra ¿qué? Pride. ¿De qué agarra el diablo? La verdad. Por eso venimos hablando que el diablo predicó en el cielo 99.99, ¿verdad? El diablo predicó en Génesis 99.99, ¿verdad? Y Apocalipsis, ¿qué le va a predicar el diablo a la novia? 99.99 a la novia, porque la iglesia católica ya esa no es cristiana, esa tendrá un 10% de la verdad. Es más, la iglesia católica no lee la Biblia. O sea, los feligreses no le permiten. Ellos todavía tienen el espíritu de allá cuando Martín Lutero, que leían la Biblia en latín. Ustedes, los católicos, iban a un culto católico y no sabían lo que hablaba el cura, que no cura nada, pues. Eso no curan nada. Y el papa de ellos, porque el papa de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Papa significa padre, Padre nuestro que estás en el cielo. No lea el Padre nuestro católico. Pues muchos hermanitos de este mensaje leen el Padre nuestro católico. Dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en la tierra. Ese es el Padre nuestro católico. Porque el Padre nuestro bíblico dice, Mateo 6:9, dice, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Hermano, eso es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Porque el Dios de esta edad perversa está aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿A dónde está en Roma? ¿Cómo se llama ahorita? Ahorita se llama León XIV. Después, anterior de ese, ¿cómo se llamaba? Y así, Juan Pablo II, Juan Pablo III y cuantos así. Pero sigue siendo diablo. Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 13:8. Dice el que era y no es, el que era y no es. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el evangelio prohibido fue el que tuvo Abel, porque Abel tuvo revelación. Por eso en Hebreos 11:4 dice por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. Amén. Porque Abel vio el cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Amén. Hebreos 11:6 dice, sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Por eso el evangelio prohibido es el que tenga revelación. Lo prohíbe la iglesia católica. Lo prohíbe la denominación y muchos de este mensaje prohíben. Prohíbe. Por eso Pedro dijo, es menester obedecer a Dios ante ¿qué? A los hombres. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Amén. Bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. Amén. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Amén. Amén. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. El evangelio prohibido lo predicó Abel, lo predicó Abraham, predicó Isaac, Jacob, Amos, Jeremías, Ezequiel, Jonás, todos los profetas. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Abel no tuvo la Biblia como literalmente. No tuvo pendrive, no tuvo chip, no tuvo tablet, no tuvo computadora, no tuvo los audios que tenemos hoy. Abel tuvo fue revelación. Amén. Y ese es el evangelio prohibido, que está conforme a la Biblia, porque a Abel ya no se le podía aplicar San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tener la vida eterna. Abel no sabía leer, porque no había escuela ya en el principio. ¿Ves? No había, no estaba escrita la Biblia literalmente, pero Abel tuvo ¿qué? Revelación. Por eso nosotros podemos tener la Biblia literalmente, podemos tener los 1200 sermones, podemos tener la tablet, los podemos tener literalmente también los mensajes en letras, ¿ves? Los podemos escudriñar y todo eso, pero tenemos que tener la revelación que tuvo Abel. Lo principal, primordialmente, es la revelación. Amén.
¿Ve? Porque podemos tener todo eso, pero Pablo dice, en 2 Corintios 3:6, Pablo dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Nosotros podemos abrir la Biblia físicamente, pero el único que la puede abrir espiritualmente es el Espíritu Santo. Es el único que se la puede revelar. Amén. Dios ha traído el cuarto Elías, ¿sí o no? Para nosotros los gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las religiones dicen, no, ese fue Juan el Bautista. No, cuando la prédica de Juan el Bautista, el mundo no se acabó en candela. Este mundo se va a acabar en candela. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente común. Todos los soberbios serán estopes en aquel día. Que vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Segunda carta de San Pedro 3:7 dice, los cielos y la tierra están guardados para el fuego. La misma ONU ha dicho que el calentamiento global es irreversible, o sea que este mundo se va a acabar en candela. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dicho y no hará. Amén. O sea, el libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente que el internet, que WhatsApp, que Inter, que Facebook, que YouTube, que cualquier panorama, periódico, revista del mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Amén. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Revelando todos los misterios. Amén. No unos y otros no, no. Todos los misterios. Apocalipsis 10:7. Amén. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Crónicas 20:20. Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Entonces el evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Amén. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí o no? Amén. Ya comenzó el tercer año. No, que no ha comenzado, ya comenzó el tercer año. El tercer año está como el rapto, se está desarrollando. Amén. Se está desarrollando. Y Dios nos está mostrando cosas más profundas hasta nosotros mismos. No va a pasar como dijo el hermano Oscar Galdona. La revelación ofende y escandaliza. Amén. Hermano Braja dice en el mensaje del rapto, él dice el rapto es una revelación. El rapto es una revelación, dice el hermano Braja. Y es 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. La verdad que estamos llevando la voz de aclamación allá al final cuando resucite, pero hermano, la voz de aclamación es un mensaje. Entonces, no se debe escandalizar y ofender. Lean la exposición de la edad de la Odisea. El hermano Braja dice, la voz de aclamación es un mensaje, pero la voz de arcángel, dice el hermano Braja, la voz de arcángel estará en la novia, pero nosotros nos vamos allá al final a la voz de arcángel. Y no que allá cuando la voz de arcángel la va a dar la novia. Amén, gloria, eso lo creemos todos, pero lean la página 7, párrafo 43, el hermano Braja dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Ve? Si la voz de aclamación es un mensaje, la voz de arcángel es otro mensaje.
Yo sé que esto ofende y escandaliza, pero lean los sellos, lean las edades, pidan a Dios revelación. Sí, porque estamos poniendo la novia va a dar la voz, es lo que creemos, porque muchos dicen, no, la voz de Arcángel la va a dar es el hermano Branham, lo del retorno, la voz de Arcángel la va a dar el mismo Señor Jesucristo. Claro que es el mismo Señor Jesucristo, pero ¿en dónde? ¿En dónde está Jesucristo hoy? Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Y si la voz de Arcángel es Jesucristo, ¿dónde está la voz de Arcángel hoy? ¿A dónde está? En la novia. Yo sé que ¿verdad? Es difícil. No podemos estar en la voz de Arcángel, porque la voz de Arcángel es la resurrección. No. Oigan, vean las cosas, escudriñen, oigan el mensaje. Porque si Jesucristo es la voz de aclamación en un profeta, la voz de Arcángel va hasta dónde. ¿Ah? La voz de Arcángel tiene que estar en la novia. ¿Y qué es la voz de Arcángel? Si es resurrección. Y Pablo dice, en Efesios 1:3, Pablo dice, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si la voz de aclamación es un mensaje, la voz de Arcángel tiene que ser otro mensaje. ¿Pero cuál mensaje? El mismo mensaje que trajo William Mario Branham. ¿Pero qué dijo el hermano Branham? ¿Más qué? Más luz. En Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si se fue la voz de aclamación, el cuerpo que era William Mario Branham, Dios se llevó los 7 mensajeros, Dios se llevó el cuarto Elías, Dios se llevó la carne de la manifestación del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre está aquí. Pero ¿dónde está el Hijo del Hombre hoy? En la novia. Amén. En la novia. Es difícil de asimilar, ¿verdad? Y los que escucharán este mensaje, muchos se van a encantar. No podemos estar en la voz de Arcángel, porque la voz de Arcángel es allá cuando el Señor diga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Pero la voz de Arcángel está en la novia. El hermano Branham dice muchos mensajes. Todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Amén. Por eso el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Y si estamos esperando la voz de Arcángel, ¿dónde está la voz de Arcángel? Si la voz de Arcángel es Cristo, ¿dónde está Cristo hoy? En la novia. Amén. Amén. Y es el que está haciendo la voz de Arcángel. La voz de Arcángel está mostrando los 7 sellos. La voz de Arcángel está revelando los 7 truenos. La voz de Arcángel está revelando lo profundo, la piedra de corona. El 8º día. ¿Quién es? La voz de Arcángel. Amén. Amén. Pero tiene que ser Dios. Porque así uno se escandaliza cuando uno oye hermano, ¿verdad? Muchos hermanos Dios le ha dado profundidad y uno oye y una vez uno dice, no podemos estar en la voz de Arcángel, pero cuando el hermano lo explica por la Biblia y por el mensaje, estamos en la voz de Arcángel. ¿Y a dónde está esa voz de Arcángel? Porque Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel. ¿Quién era el 7º ángel? William Mario Branham. Se va William Mario Branham. ¿A dónde queda ¿A dónde queda? Porque ya no estamos en voz de aclamación. Ese fue el mensaje del hermano Branham. El hermano Branham fue Malaquías 4:5. El hermano Branham fue Mateo 17:11. A la verdad vendrá Elías primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí o no? Porque Mateo 17:12 era Juan el Bautista, porque Jesús dijo, a la verdad Elías vino y no le conocieron. ¿Sí o no? Pero Mateo 17:11 él dice, a la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Dios no trajo un restaurador, Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. Restauró la doctrina apostólica y restauró la doctrina de los apóstoles. Igual que Pablo dijo, edificado, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Entonces la voz de Arcángel es un mensaje. La voz de Arcángel está en la novia. Amén. Amén. Yo sé que muchos se van a ofender y se van a escandalizar.
Y van a decir, no, hermano, la voz de Arcángel es allá al final. No, la voz de Arcángel está la novia. Cristo está la novia hoy. Amén. ¿Sí? Eso ofende, escandaliza, pero oigan lo que dijo el profeta. Lean, después yo lo busco en la exposición de las edades, el hermano Braja dice, la voz de aclamación es un mensaje, y si la voz de aclamación es un mensaje, ¿qué es la voz de Arcángel? Otro mensaje, Apocalipsis 10, 8. Si la voz de aclamación es Apocalipsis 10, 1, al 7, que es Apocalipsis 10, 8. Oigan esto, Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo. ¿Quién es la voz? ¿Quién es esa voz? Nuestro Señor Jesucristo. La voz que oí del cielo otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién es esta? La novia. ¿Quién es esta? La voz de Arcángel. Amén. Porque la voz de aclamación es un mensaje, pero la voz de Arcángel es otro mensaje. Pero ¿en quién? En la novia. Amén. Es el mismo Cristo. ¿Qué se está comiendo la novia? El mismo libro que se comió William Mario Branham. No otro libro, es el mismo mensaje. Amén. Amén. Pero es más avanzado, ¿sí o no? Amén. Es más avanzado. Bueno, creo que no está aquí el libro de... Bueno, después lo traigo. El libro de Orden, Conducta y Doctrina, página 135. El hermano Branham dice, si Dios tardara 50 años más, la generación que vendría tendría más luz, ¿sí o no? Amén. Hermano Branham dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T ahí en ese párrafo. Pero hoy el hombre viaja en propulsión, dice. Más abajo, hermano Branham, en esa página dice que es el hombre espiritual. Cuando Dios trae luz, ¿qué es el hombre espiritual? Si la ciencia ha avanzado, Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Ya el libro fue abierto, ¿sí o no? Ya el libro fue abierto y la ciencia fue aumentada, ¿sí o no? Pero la novia. Pero vemos la voz de Arcángel al final, cuando la voz de Arcángel es un mensaje. La voz de Arcángel está la novia hoy. Amén. Sí, hermano, pídale a Dios revelación, pídale a Dios para que no se ofenda y se escandalice. Porque esto ofende y escandaliza. Ay, Dios mío, ahora son más satánicos. Cuidado, hermano, no se junten menos con sus hermanos. Que dijeron que la edad de Leucea había terminado. Dicen que la piedra de corona descendió. Dicen que están en el 8º día. Ahora saben que sacaron, ve si no están diabólicos. Ahora dicen que la voz de Arcángel está en la novia. Ay, Dios mío, reprenda al diablo. Eso cada día está más diabólico. Y ciertamente la revelación, ¿verdad? La revelación, por eso el mensaje lo hemos titulado El Evangelio Prohibido está conforme a la Biblia. Porque es una revelación. Amén. Es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Y por eso vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser etiquetados. ¿De quién? De los mismos dentro del mensaje. Amén. De los mismos nos van a aborrecer porque nos van a llamar falsa doctrina, ¿sí o no? Caín aborreció ¿a quién? A su hermano Abel, porque Abel tenía revelación, Abel tenía el evangelio prohibido. Abraham, el padre de la fe, fue aborrecido. Isaac fue aborrecido, Jacob fue aborrecido, Jeremías fue aborrecido, Noé fue aborrecido. Todos los profetas fueron aborrecidos. Todos los apóstoles murieron decapitados. ¿Por qué? Por el evangelio prohibido. Los 7 mensajeros fueron rechazados. ¿A quién van a rechazar hoy? A la novia. ¿Quién nos va a rechazar? A la iglesia católica, las dominaciones, pero aún nos van a aborrecer los mismos de adentro. Amén. Hechos 20:30, Pablo dice, de vosotros mismos
saldrán hombres corruptos que no perdonarán al rebaño. Amén. Amén. Así predicó el hermano Oscar Galdón un mensaje de vosotros mismos. Amén. Amén. Dentro del mensaje están las tres clases creyentes. ¿Quiénes nos van a amar? Los que están viendo esta revelación. Amén. Los que no nos van a aborrecer. Amén. Vuelvo y repito, con esto de la voz de arcángel, esto va a escandalizar y va a ofender mucho más. Ahora nos van a prohibir menos, no ni se le ocurra darle ese hermanito al púlpito. Se lo va a contaminar. ¿Ve? Y así dijeron de los verdaderos profetas. Y así dijeron de los verdaderos apóstoles. Y así dijeron del mismo Dios de la gloria. Y así dijeron de los 7 mensajeros. Y así van a decir de la misma novia. Amén. Porque la revelación ofende y escandaliza a los que no son. Pero los que son nos vamos a regocijar, nos vamos a alegrar. Amén. Porque ha llegado nuestro día. Alégrate. Amén. Alégrate, hija de Sión. Amén. Porque tu rey ha venido. Amén. 1963. Amén. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Oye, alégrate mucho, novia. Amén. Que Dios está trayendo vino. Dios está trayendo luz. Amén. Mano, estaba para que saltaran o brincaran, saliéramos corriendo, ¿sí o no? Entonces, el hermano ahí dice, me siento religioso. ¿Sí o no? Mano, nos van a llamar más diabólicos todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la voz de arcángel es un mensaje y está en la novia. ¿Sí o no? La voz de arcángel, no, ese hermano, no, esos hermanos tan diabólicos. Cuidado, hermano, y los que tienen familiares por ahí, ven a las otras iglesias. Hermano, sálgase de ahí, por favor. ¿Ah? Si es hermano, hermanito, por favor, vos me querés salirte de ahí, que ese hermanito lo que está predicando es puras cosas diabólicas. Salte de ahí, hermanito. Primo, porque hay primos a veces, hay primos, no vaya más para esa iglesia. Prima, no vaya más. Hermana mía, vos me querés, hermana, por favor, salite de ahí. Te vas a ir para el infierno. ¿Ah? Para el cielo es que vamos con la revelación. Amén. Amén. No para el infierno, para el cielo. Amén. Porque la revelación viene de arriba. Amén. Amén. San Juan 3:27, no puede recibir nada el hombre si no le dado de arriba. Amén. ¿Sí o no? San Juan, creo que está en San Juan 3:27. Vamos a ver. Dice San Juan 3:27, respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Toda revelación viene del cielo. El evangelio prohibido es el evangelio de Abel, de Abraham, de Isaac, de Jeremías, de Amos, de Jonás, de Noé, de Moisés. Todos ellos tuvieron el evangelio prohibido. Los apóstoles tuvieron el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tuvo el evangelio prohibido. Prohibido para el mundo. Prohibido para el mundo, pero nosotros amamos la revelación. Amén. Creemos la revelación. Amén. Hermano, por eso que esta voz de arcángel vamos cuando aún más vamos a pasar a ser más excomulgados. ¿Por qué? Porque que no tenga revelación decir, ay hermanito, ¿cómo usted va a decir que estamos en la voz de arcángel? Si todavía los muertos en Cristo no han resucitado primero. Y no han que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Efesios 2:20, Pablo dice, andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar, violar, todo eso son atributos del pecado. El hombre y la mujer hace eso es porque no cree, ¿sí o no? Y hermano, estamos en la voz de arcángel, hermano, dice, yo no voy a preparar a nadie en la voz de arcángel, pero la voz de arcángel son los misterios profundos. ¿Sabía usted eso? La voz de arcángel son los misterios profundos, porque si Apocalipsis de 10 al 1 es una voz de aclamación, y Apocalipsis 8 al 11 es la voz de arcángel, que es un mensaje. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo Dios? Vas a profetizar a naciones, reyes, que son reyes presidentes, naciones, pueblos, lenguas, ¿sí o no? ¿Quién está haciendo eso? La novia. No, que ya ustedes no predican santidad, nosotros predicamos santidad. Hebreo 12:14, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá
al Señor, ¿sí o no? No estamos casi hablando de lo que es la falda y la vestidura, no, ya Dios nos pasó a otra etapa, ¿sí o no? Primera etapa, justificación. Segunda etapa, santificación. Tenemos que tener justificación y tenemos que tener santificación, pero también tenemos que tener la tercera etapa. ¿Qué es la tercera etapa? ¿Qué dijo el hermano Abraham que era la tercera etapa? El bautismo del Espíritu Santo, la palabra hablada. La palabra hablada es la simiente original, ¿sí o no? Amén. Justificación. No, ahorita con justificación no entramos al reino de los cielos. Con santificación tampoco. Tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Son tres etapas y el mundo las ha visto. Primera etapa, justificación, los tiempos de Noé. Dios, ¿verdad?, destruyó el mundo en agua. Segunda etapa, 2000 años después vino el Señor Jesucristo. Derramó su sangre aquí en la tierra, santificación. ¿Cuál es la tercera etapa? El bautismo del Espíritu Santo. Malaquías 4:1, viene el día ardiente como un horno. Segunda de Pedro 3:7, los cielos y la tierra están guardados para el fuego, ¿sí o no? Pero la voz de arcángel tiene que estar en nosotros, ¿sí o no? Porque la voz de aclamación era un mensaje, era un profeta, pero ya Dios se lo llevó. ¿Con quién está lidiando Dios hoy? Con la novia. Amén. Amén. María, Isaac, perdón. Isaac era el profeta, pero María era la profecía. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es el mismo Señor Jesucristo en tres etapas. Pero la segunda etapa, ¿dónde está? En la novia. La voz de arcángel está en la novia, no es que va a estar allá al final, no, cuando la novia, Jesucristo diga a través de la novia, los muertos en Cristo, no. El mensaje, los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Ves? La piedra de corona, el octavo día. Eso es la voz de aclamación de Dios, dándonos profundidades, porque el rapto es una revelación. Y si el rapto es una revelación, lo primero que tomamos es la voz de aclamación a través de un profeta. Amén. Pero la voz de arcángel la está dando la novia hoy. Amén. Amén. San Juan 14:3, me tomaré a mí mismo. Amén. ¿Quién es el mismo? La palabra. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿dónde está? Si es la voz de aclamación, es Jesucristo. La voz de arcángel es Jesucristo. Si la voz de aclamación estuvo en un cuerpo, la voz de arcángel tiene que estar en un cuerpo, pero este es un cuerpo místico, es la novia. Amén. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, ya no dice el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:7, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:11, que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga. Amén. Amén. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Se fueron los 7 mensajeros. Se fue la voz de aclamación. Ahora que dice Dios, ¿a dónde pasa la voz de arcángel? Ya no dice que tengo oído oiga. Ya dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. ¿Sí está viendo que la voz de arcángel está en la novia? Amén. ¿Ah? Ahora esto va a ser prohibido. ¿Por qué va a ser prohibido? No, la Iglesia Católica no sabe nada del rapto. Las denominaciones menos. De este mensaje. Cuidado, cuidado, que ahora se volvieron más locos, ahora están más diabólicos. Después que dijeron que la edad de los terminó, después que dijeron que el séptimo sello ha sido revelado, que la piedra de corona, que el octavo día, ahora están diciendo que estamos en la voz de arcángel. Cuidado con estos espíritus diabólicos, hermanito, hermanita. No se junten con esa gente. No se junten con ese Jesús. No se junten con ese Pablo. No se junte con ese Pedro, con Lucas, con Mateo. Cuidado, cuidado. No se junte con Abel, cuidado.
No se junten con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Jeremías, con Amos, con Moisés, con Noé. No, cuidado, cuidado. Ese cuidado no viene de Dios, ese cuidado viene del diablo. Amén. Porque la novia ama la palabra. La novia ama la revelación. Por eso el verdadero evangelio, el verdadero prohibido, es el verdadero evangelio. Es el que está conforme, por eso hemos titulado el mensaje, el evangelio prohibido está conforme a la Biblia, conforme a la palabra. Amén. ¿Sí o no? Estudien esto que le estoy hablando de la voz de Arcángel. Yo sé que se van a ofender, escandalizar mucho. Pero si usted lo lee y Dios se lo revela, usted va a decir gloria a Dios, aleluya. Porque estaban esperando la voz de Arcángel allá al final. No es aquí, hoy es la voz de Arcángel. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios trajo de la voz de aclamación un mensaje, la voz de Arcángel es el mensaje, la novia. Si María, Isaac era el profeta, María era la profecía. Amén. ¿Sí o no? Abraham era el profeta, Sara era la profecía. Isaac era el profeta, Rebeca era la profecía. Amén. Si Azuero era el profeta, Esther era la profecía. Amén. ¿Sí o no? Pero siempre se ve al profeta, no se ve la profecía. Y si el hermano Braj era el profeta, ¿dónde está la profecía? Si el hermano Braj era Malaquías 4:5, Mateo 17:11, Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 22:9. Si el hermano Braj era esa escritura, ¿dónde estoy yo? San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Dónde estoy yo? Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Amén. ¿Sí o no? La novia está viendo, la novia está entendiendo. ¿Sí o no? Ahora esto va a escandalizar y va a ofender. La voz de Arcángel, la novia, no, hermano, se volvieron más diabólicos. ¡Cuidado! Sálganse de ahí, hermano. Cuidado con este Beelzebú. Cuidado con este Jesús. Cuidado, es el diablo. Tengan cuidado. Tengan cuidado de ponerle la obra de Dios al diablo. Por eso hay en Hechos 5:29. ¿Sí o no? Hechos, Pedro le dijo, es menester Hechos, capítulo 5. Amén. Verso 20. Vamos a leer el 28. 29 dice, diciendo, no mandó estrictamente que no enseñase en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre? Hablando de Jesús, ¿sí o no? De doctrina, tengan cuidado con la doctrinita esa. Del séptimo sello, de la edad de la Odisea, de la piedra de corona, del octavo día. Tengan cuidado, ahora se han vuelto más diabólicos. Ahora están diciendo que la voz de Arcángel está en la novia. Cuidado, hermano. Cuidado con esos espíritus. Verso 29, respondiendo Pedro, aquí está respondiendo la novia. Amén. Allá respondió Pedro. ¿Ve? Aquí está respondiendo la novia. Amén. Respondiendo Pedro le dijo. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles, la novia, ¿ven? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Esto es Dios en simplicidad, Dios en humildad. Si la voz de aclamación era un mensaje, la voz de arcángel es un mensaje. Es el mismo libro, la novia se está comiendo el mismo libro. Amén. No otro libro, el mismo libro que se comió el séptimo mensajero. Amén. Es la voz de arcángel. Ya Dios se llevó al séptimo mensajero. ¿Dónde está la voz de arcángel? En la novia. Apocalipsis 4:7, las 4 unciones. La unción de León Pablo, la unción del Güey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila volándolo. William Mario Braja, pero se va William Mario Braja. ¿Dónde queda la unción del águila? En la novia. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. El evangelio prohibido está conforme a la Biblia. Amén. Conforme a la Biblia y conforme a la revelación que Dios trajo a través del séptimo mensajero. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.